Buenos días, Presidenta. Vianney Fernández, de Once Digital. Primero, ahorita aprovechando el enlace con el director del ISSSTE, en el 11 a Jorge Armando Rocha y a mí, una servidora, la semana pasada el director Martí Batres nos comentaba que dentro de estos esquemas de corrupción que encontraron en el instituto había una fundación del ISSSTE en el que mucha gente de anteriores administraciones pedían incluso aportaciones entre comillas voluntarias, o incluso hasta instalaron cafeterías, ciertos negocios al interior de los hospitales a través de esta fundación, y que evidentemente los recursos pues no terminaban en el instituto. Entonces, preguntarle cómo va este esquema también de saneamiento en el instituto y si ya se interpusieron denuncias penales por este esquema de la supuesta fundación. Lo que hacemos primero en la revisión y de encontrar un elemento de corrupción es acudir a la parte administrativa y, si es el caso, a la parte penal. Entonces, la administrativa es con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la secretaria pues ahora nos puede informar cuáles son los mecanismos de sanciones administrativas, y si es el caso pues se presenta la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Entonces, como hemos presentado aquí, hemos encontrado casos en el Infonavit que son previos a la entrada del presidente López Obrador, y algunos que tienen que ver con otras representaciones que no son las gubernamentales. Y por otro lado, en el ISSSTE pues encontró estos abusos de la utilización sobre todo del nombre del ISSSTE frente a organismos privados. Entonces, en todos los casos se presentan denuncias administrativas y, si es el caso, penales. Okay. No sé si quieres platicarles, Raquel, casos de una denuncia de acto de corrupción. En el caso de las denuncias y, por ejemplo, en este caso de la fundación, lo primero que tenemos que identificar es si hay servidores públicos involucrados o no. Cuando hay servidores públicos involucrados, seguimos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todos los casos lo que procede es, se mete la denuncia, nosotros tenemos un sistema digital donde entran las denuncias y automáticamente se genera un folio. De ahí se ve si tiene indicios, digamos, se procede a un área de investigación. El área de investigación valora la denuncia. Cuando involucra a servidores públicos, se hace apoyo de los órganos internos de control para brevar información y de otras áreas de gobierno que nos proponen información para armar la denuncia, para tipificar el delito. Una vez tipificado el delito, se procede a lo que siga. Puede ser desde seguir con el trámite administrativo de responsabilidades, responsabilidades, y en su caso si hay alguna implicación de daño al erario o responsabilidad de recursos públicos, se procede por el camino de ir al Tribunal de Justicia Administrativo y en adelante. Y si hubiese una tipificación de delito penal, se procede también al área penal y se entra a la Fiscalía General de la República. En ambos casos, en el caso penal, ya sea tanto de servidores públicos o como sector privado, en ambos casos se procede a denunciar. Hay muchas veces que participan los particulares, que no necesariamente llegan denuncias de servidores públicos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sino de particulares. Por ejemplo, empresas que pues hicieron trampas, decir así, en sus contratos. Entonces también llegan ahí y proceden a la Fiscalía. Entonces, dependiendo del caso, en el caso de la fundación están muchos ex servidores públicos de administraciones anteriores, no aplica la Ley General de Responsabilidades de manera directa, sobre todo hay que ver y analizar en qué año fueron servidores públicos para ver si algunos delitos ya prescribieron o no, pero lo que sí seguramente persiste, y es lo que tenemos que hacer la investigación, es otro tipo de delitos como pues, el robo del nombre, usar el nombre sin autorización, y además los beneficios que provocan o las confusiones que provocan al usar este tipo de denominaciones, ¿no? Entonces están en proceso. O sea, sí, ya están abiertas el proceso por este caso en específico de la fundación. Desde que se encuentra el delito y se da aviso, se abren los expedientes para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Ok. Por último, Presidenta, igual respecto al proceso de insaculación que se llevó a cabo ayer en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer denunciaba que
le estuvieron mandando perfiles por parte de la Corte a última hora. Incluso llegaron 3 al 20 para las 12, justo cuando iban a iniciar el sorteo. Él decía, por una parte es dilatar el proceso y por otra pues nos llegan perfiles que el legislativo no puede verificar. ¿Cuál sería su opinión respecto pues a todas estas maniobras que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a últimas horas? Pues primero irregular, porque la Corte abre el proceso, como dice la Constitución, y después lo cierra frente a un amparo del propio Poder Judicial. Que por cierto, ayer me lo comentaron, ¿no? Es el mismo juez, a ver si me pasan la tarjetita, el mismo juez que presenta el amparo es el que resuelve, ¿no es así? Sí, una asociación, un juez a nombre de una asociación presenta el amparo y como juez lo resuelve, o bueno, da la suspensión. Entonces, en un proceso completamente irregular. Y la Corte, pues que es quien tiene la última palabra relacionada con los amparos y conoce formalmente pues de la constitucionalidad o no de esos amparos o de la procedencia o no de esos amparos, pues decide suspender el proceso. Decide suspender el proceso y entonces el Tribunal Electoral dice, pues envía todos los nombres que ya tengas al Senado para que pueda hacer una insaculación de acuerdo con la Constitución. Envía los nombres, en el caso de las mujeres casualmente, envía exactamente los nombres para que no haya insaculación. O sea, como, bueno, eran 3,000, y entonces cómo pasaron de 3,000 a el número que enviaron. Y luego después esto que comentó ayer el senador Fernández Noroña, de que no solamente les mandaron una cosa, sino de acuerdo con su dicho, después empezaron a enviar otros nombres. Entonces, totalmente irregular. Pero lo importante es que finalmente el proceso tiene su certidumbre jurídica y continúa. Y que van a aparecer en la boleta de elección, pues los nombres de la Comisión del Poder Judicial, ahora a través del proceso de insaculación del Senado, los nombres de que la Comisión del Legislativo seleccionó y los nombres que seleccionó la Comisión del Ejecutivo. Entonces, el proceso sigue y el INE pues ya tendrá que seguir informando a partir de la publicación de estos nombres o de la entrega de estos nombres al INE, cómo continúa todo este proceso y también los lineamientos para ver, por ejemplo, quién puede convocar al voto, cuáles son los mecanismos de difusión de los candidatos y candidatas a los distintos puestos de elección. Todos esos mecanismos, pues ya ahora a partir de febrero le corresponden al Instituto Nacional Electoral. El tema económico es uno de los que más ha causado interés desde el cambio de gobierno en Estados Unidos. El día de ayer el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, señalaba ciertos datos, la recaudación histórica, el 14.6% del Producto Interno Bruto, también el mismo dato que usted daba, el de desempleo a la baja, ¿no? La tasa histórica que se registró, la inversión extranjera directa también en niveles históricos, y a partir de estos datos decía, bueno, no hay riesgo de recesión. Su mensaje, Presidenta, sobre este tema, sobre todo ante la narrativa de quienes cuestionan estos indicadores económicos. A ver, otra vez, porque no… Su mensaje a la población, para quienes cuestionan estos indicadores económicos e insisten en que podría haber recesión. Pues la economía mexicana es muy fuerte. Lo vemos en los distintos indicadores. Los indicadores, muchos son del Banco de México y muchos son del INEGI, es decir, organismos autónomos, no son datos del propio gobierno. Como el dato que dimos ayer de desempleo, que México es el país que menos desempleo tiene, incluso por encima de Japón, de acuerdo con los datos internacionales y con la publicación del INEGI. Las reservas del Banco de México son históricas, el dato de empleo formal es muy bueno, también
El dato de empleo no formal en términos de la tendencia también es bueno. Y el trabajo que se está haciendo permanente. No sé si quieras platicarle, Marcelo, de todos los diálogos que se han tenido, el portafolio de inversiones que hay para nuestro país. Gracias, con su permiso. Sí, en efecto hemos venido trabajando desde hace ya varios meses para tener un instrumento, una herramienta que nos ha permitido organizar el respaldo y, digamos, el aceleramiento de inversiones y por lo tanto el empleo. Entonces a esta fecha tenemos ya casi 2,000 proyectos. La suma que tenemos aproximada son 217,000 millones de dólares. Esto se ha venido formando con empresa por empresa. Es un poquito laborioso. Y incluso hay empresas que a veces te dicen, ay, no te voy a dar todo porque todavía no lo anuncio, etcétera. Pero al final del día ya andamos en 217,000 millones de dólares. Esto te permite ubicar dónde está el proyecto, qué necesita para salir adelante y qué impacto va a tener desde el punto de vista social. Requerimientos de vivienda, capacitación o entrenamiento especializado en cada una de las regiones del país, en cada uno de los corredores que fijó la presidenta desde un inicio de campaña, que organizan toda la labor. Pero en resumen, el fondo del asunto es, estamos trabajando empresa por empresa. A eso hay que agregar que ya cada empresa te está diciendo qué va a sustituir de lo que hoy importa, porque a la presidenta le preocupa mucho eso, que se aumente el contenido nacional. Es decir, que no importemos tantas cosas de fuera si lo podemos hacer aquí. Porque tienes que estar importando unos botones y comprarlos en Walmart que cruzaron un océano, si los podemos hacer aquí, o un textil, o en fin, sin fin de artículos. Entonces, 2,000 proyectos, 217,000 millones de dólares, y eso significa la inversión ya programada 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030 por parte de las empresas con las que estamos trabajando. ¿Sí, de acuerdo? ¿Puedo aprovechar de una vez al secretario? Secretario, rápidamente. Sí. Si hablamos de aranceles, ¿qué mecanismos de protección tiene México en el marco del TEMEC y si México podría hacer valer precisamente estos mecanismos? Bueno, tenemos todos los mecanismos de solución de controversias. Primero, vamos a ver si, como dice la presidenta, si se los van a poner, porque hasta ahora pues no es así. ¿Qué es lo que tienes hoy en las disposiciones del presidente Trump? Que se va a iniciar el proceso de revisión del tratado. Si no tuviese interés en el tratado, pues no habría emitido esa orden ejecutiva. Entonces, vamos a esperar, no voy a especular, pero hemos venido preparándonos y debo decir, cada semana hay una reunión que encabeza la presidenta sobre este tema, los aranceles y negociación de tratado y lo que México va a poner sobre la mesa. Y eso ya estamos listos. Entonces, bueno, hasta el día de hoy lo que tenemos por escrito como orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos es que se va a iniciar la revisión del Tratado de Libre Comercio como está previsto en la ley y solicitó a sus áreas una evaluación sobre el mismo tratado, cosa que también aquí nos han pedido y bueno, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ya si vienen otras cosas, pues entonces ya te contesto sobre lo que vaya pasando. Okay. Gracias. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación,
con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la cuarta transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum, pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.